4 años. O sea, que iniciamos a publicar en mayo de 2010. Y yo venía de una experiencia anterior. Bueno, la primera que tuve fue al acabar el máster en edición y estuve de becaria en Gadir. Bueno, me quedé como unos 6-7 meses y hacía básicamente informe de lectura, porque Gadir era especializada en libros italianos. Bueno, ser yo italiana, sí que hacía muchos informes para Gadir. Y luego de ahí sí que pasé a otra editorial y llevaba prensa y comunicación, una editorial muy comercial que se llama Nautilus. Sí, no está en el circuito tan literario, pero sí hacía libros como público más amplio. Bueno, eran libros que se vendían en grandes superficie, en Carrefour, en el Vips. Y de ahí, yo creo que era en 2010, y ya había nacido como, bueno, había un grupito ya de editoriales independientes que eran como, pues eso, también unipersonales. Y ya conocía a Nórdica, que bueno, pues más o menos nace, Nórdica creo que tiene 2 años más que yo, o 3. O sea que estaba como iniciando. Y bueno, Impedimenta, estaba Funambulista, bueno, no sé, yo estaba siguiendo esos proyectos y pensé que, bueno, ya que tampoco la editorial donde estaba trabajando estaba manejando títulos que me interesaban, fue un poco, pues no sé, me lancé. O sea, igual fue un poco inconsciente, yo creo que nadie lo hizo como pensando mucho. Ahora el editor es un poco más irresponsable hacia lo que está publicando, en el sentido que realmente no hay un planteamiento de decir, ¿va a influenciar eso en algún momento la vida de una persona? Yo creo que ya no. Pero ahora mismo la necesidad es decir, ¿qué nos ha pasado? Que pasamos de estar bien a estar mal, ¿no? Y eso es un punto que podría haber generado proyectos políticos, pero que no se han dado. Es decir, que todo el ensayo que se está sacando ahora sí que es explicativo. Entonces, esa función política ya no la tiene. La otra función yo creo que podría ser, bueno, de recordar al lector que los libros existen, porque hay una amenaza constante de desaparición, y se lee poco. Entonces yo creo que antes o después, como que el editor tendrá que implicarse con el fomento de la lectura. Yo creo que la labor de todos, sobre todo los independientes, sí que está siendo la de asociar el libro a un concepto que no sea aburrido, asociar el libro a un concepto objeto que guste y intentar encanarlo por el concepto ocio, con lo que estamos compitiendo ahora mismo, con videojuegos, con series de televisión. Entonces eso yo creo que es lo que es una función que puede ser engañosa, pero creo que a largo plazo puede que agarre lectores. A medida que avanza la editorial, es verdad que el primer año sí. De hecho, siempre digo, si vosotros miráis el catálogo de las editoriales pequeñas del primer año, lo que han publicado, lo más normal es que sea como su esencia. O sea, lo que a ellos les gustaba. Pero llega un punto que es sano, que es un punto empresarial, en el que sabes que te puedes permitir pocas cosas que sean capricho del editor. Yo recuerdo que una persona, no sé si era un editor, pero siempre me decía que una editorial no puede ser una biblioteca personal del editor. Eso no puede ser. Siempre hay que publicar cosas que te gusten, sobre las que tengas conocimiento y control para poder venderla, para poder convencer al lector final que ese es un producto honesto. A mí eso me interesa. Lo que es la formación, yo creo que sirve para fomentar la vocación, pero sin la vocación no hay nada que hacer. El editor podría no tener formación. Es decir, creo que hace poco, aparte de la formación lectora, que es imprescindible, formación académica podría no tener. O sea, controlando la literatura y siendo buen lector, pues, no podría no tenerla. Pero sí es útil, yo creo que psicológicamente, para enfrentarte, ¿no? Porque luego se va aprendiendo mucho, es un oficio. El entorno digital ha permitido a muchos autores, primero la autoedición, lo que está haciendo Amazon con lo que llama, tiene un nombre muy moderno, pero es autoedición, es decir, yo tengo un texto, lo cuelgo y no tiene ningún filtro, ningún editor. Entonces no es que haya cambiado la relación, es que el editor lo veo en todo el negocio digital, está totalmente desaparecido. Primero porque no es ya un filtro y segundo porque el negocio no se hace vendiendo los libros digitales. Es decir, el negocio lo hace Amazon por los porcentajes que tendrá de cada libro vendido y lo hacen las empresas que están haciendo los aparatos de lectura. En un principio saqué 2, y es verdad que fueron los 2 del principio, que uno es el de Leonardo Sciascia, que es un libro pequeñito, las actas relativas a la muerte de Raymond Russell, y ese fue uno de los primeros que saqué, yo creo que lo publiqué el tercer mes de vida editorial. Y luego, bueno, la novela gráfica de Caso Pasolini, que fue la primera, también, porque bueno, por ser una editorial que iniciaba, de repente pues sacar la novela gráfica cuando todavía estaba ya un poco en auge, pero no tanto como ahora, era 2010. Y yo creo que sorprendió mucho, ¿no? Ese asociar Pasolini, que se contase el asesinato del poeta con unas viñetas. Y luego ha habido el manual de Saint-Germain-des-Prés de Boris Vian, que también me sorprendió porque bueno, era un inédito, en España no se había publicado nunca, mira que parece que está todo publicado siempre de todos, pero no es así.
Y también rescaté muchos matrimonios de Sherwood Anderson, que sí, eso para mi colección de narrativa fue como, me trae un autor tan potente, norteamericano, y además rescatarlo de esa forma, que es con la novela, cuando normalmente Sherwood Anderson es conocido por el relato corto. Y fue un libro que funcionó mucho. O sea, realmente todos los libros que funcionan marcan un punto, pero no por la ganancia que podamos tener o no podamos tener, sino porque estás ganando lectores. Y esos libros creo que marcaron un poco las pautas, y son además cada uno de una colección. Son intermediarios, evidentemente, son instituciones que están ahí, y yo creo que no he tenido contacto, o sea, no sabré decirte realmente, pero sí Editorial Cervantes sé que proporciona intercambio, invita autores, o sea que sí te permite, teniendo tanta sede en el mundo, te permite tener presencia ahí, aunque sea con una presentación. A nivel europeo se ha notado bastante recorte. O sea, instituciones como por ejemplo la sueca, que siempre ha dado mucho apoyo tanto a las traducciones como a mover a un autor o invitarte a feria, pues ha recortado mucho como todos los países, pero mantienen los programas, que yo creo que eso es importante. Y que aguanten ese tipo de cosas, yo creo que está muy bien. Y los países del este, por ejemplo, ahora mismo sí que están como al tope. O sea, Rusia, todo lo que es el ex bloque soviético sí que están ayudando muchísimo. Muchos libros traducidos que veis de ruso, polaco, todo tiene una ayuda para la traducción, casi todo. Y si quieres invitar al autor, también se presta. Eso es alarmante, ¿vale? Creo que los independientes pequeños no lo hemos pensado todavía, pero es una cosa que está ahí. Y es evidente que parece que nuestro tipo de edición es como que va en contra de lo que es el futuro, porque el futuro evidentemente está ahí. La última fusión entre Mondadori y los sellos de Cerrado de Prisa, claro que nos debería preocupar, porque las librerías son las que son, muchas han cerrado, y cuando vuelven a abrir lo hacen con 20 o 30 metros cuadrados, que eso no es representativo, pero sí que han cerrado grandes librerías, y las que no han cerrado lo están pasando bastante mal. Entonces, si a esa librería se le presenta un grupo grande que le ofrece unos descuentos mayores de lo que puede ofrecer mi distribuidor, es posible que en algunos años pues la librería cederán a tener un 80% de grandes grupos y un 20% de los pequeños. Todo el mundo está mirando a Latinoamérica ahora mismo porque bueno, el mercado español está retraído en todo. Y lo que más me preocupa, te digo, es que no es la crisis económica. O sea, lo que está pasando en España con el libro viene de atrás. O sea, aunque pase la crisis económica, tampoco se va a volver a niveles de lectura anterior a la crisis, porque ya había una crisis de lectores. Lo que pasa es que no había crisis de compradores. En Latinoamérica, pues acabo de volver ahora de México y Argentina, pues sí que hay, en México sobre todo, sí que se respira como algo en el aire, ¿no? Hay mucha actividad alrededor del libro, están fomentando muchísimo todo lo que puede ser la edición, todas las actividades relacionadas, y la exportación podría representar un porcentaje muy alto para nosotros, pero es complicado. O sea, cuesta mucho exportar, cuesta mucho cobrar, cuesta mucho todo. Yo creo que Latinoamérica puede ser un buen mercado, pero hay que estar ahí y organizarlo bien. Mi caso es muy extremo, ¿eh? O sea, como escritora independiente que por lo menos hay 2 o 3 personas. Pero también es verdad que yo no publico mucho título en comparación con otras, estoy una media de 11, 12 al año, ¿no? Igual Nórdica está publicando 18, 20. Y bueno, básicamente lo hago yo. Es decir, yo tengo muchos colaboradores externos fijos, o sea, el corrector siempre es el mismo, el maquetador siempre es el mismo. Lo que pasa es que todos los títulos todavía me gusta mucho escogerlos a mí, o sea, no acepto propuestas externas. Todos los títulos son porque yo los busqué y luego a partir de ahí inicia el trabajo editorial, el oficio editorial, que es lo de construir el libro.